Aquí tienes la historia completa traducida al español de México, manteniendo el tono narrativo, el humor y la terminología de ciencia ficción. La Academia de Combate Galáctico tenía una regla en la que confiaba más que en cualquier arma. El algoritmo decía que los humanos eran no combatientes. La prueba letal demostró que tan equivocado estaba. Miren, he estado trabajando en la Academia de Combate Galáctico durante 14 ciclos y pensé que ya lo había visto todo. Me llamo Celtar y sí, antes de que pregunten, mis 3 ojos funcionan perfectamente bien. Muchas gracias. Soy lo que llamarían un coordinador de admisiones, que es una forma elegante de decir que reviso solicitudes de todos los rincones de la galaxia y decido quién puede asistir a la institución de combate más prestigiosa del espacio conocido. La Academia, situada en la estación Krevnar en el sector Terte, no es solo una escuela cualquiera. Oh, no, aquí es donde se forjan los guerreros. Aquí es donde los seres más feroces y peligrosos de la galaxia vienen a demostrar que no son solo supervivientes, sino depredadores alfa. Hemos entrenado a tropas de choque kreyianas, asesinos vexianos e incluso a algunos berserkers trap que de alguna manera lograron no matar a sus instructores. Nuestra tasa de graduación ronda el 30%. El resto, o fracasan y se van, o bueno, digamos que las instalaciones médicas aquí son de primera categoría. Así que, cuando la solicitud de Saúl 3, un planeta de mala muerte en el borde del brazo de Orión, aterrizó en mi escritorio, hice lo que cualquier coordinador de admisiones razonable haría. Me reí. De hecho, me reía a carcajadas. Mi asistente, una krill de 2 cabezas llamada Moxa, giró ambas cabezas para mirarme como si finalmente hubiera perdido la razón. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó Moxa, inclinando su cabeza izquierda de esa manera que siempre me hacía sentir ligeramente incómodo. Los humanos están solicitando ingreso, dije, deslizando la tableta de datos por mi escritorio. Los humanos, esas cosas blandas y suaves de mundos letales, con las rodillas dobladas hacia atrás y la piel expuesta. La cabeza derecha de Moxa resopló. Su cabeza izquierda abrió el perfil de la especie en su propia terminal. Oh, vaya, mira esto. La clasificación de su mundo natal es un 7.2 en la escala de peligro. Eso es apenas superior a un mundo jardín. No tienen armadura natural, ni veneno, ni órganos sensoriales mejorados. La fuerza de su mordida es patética. Ni siquiera pueden ver en la oscuridad total. Exacto, dije, recostándome en mi silla con mis 3 ojos rodando en exasperación. Y sin embargo, aquí están, solicitando entrar a la academia como si pertenecieran aquí. Como si pudieran competir con especies que evolucionaron en mundos donde la lluvia es ácida y los depredadores cazan en manadas de 50. La reunión del comité esa tarde fue, digamos, breve. El comandante Grell, un enorme torum con 4 brazos y escamas que podrían desviar rondas de plasma, apenas miró la solicitud humana antes de descartarla con un gesto de su mano inferior izquierda. Denegada, retumbó. Obviamente. Pero entonces, el consejero Gis, el antiguo Sulam que de alguna manera recuerda cada reglamento jamás escrito, se aclaró el saco de la garganta. De hecho, comandante, según el Tratado 75/B, cualquier especie con sapiencia verificada y capacidad de viaje estelar tiene el derecho de intentar la admisión. No podemos negarles la entrada sin procesar al menos una solicitud. El silencio en esa sala fue delicioso. Las placas faciales de Grell se pusieron moradas, lo cual, si conoces a los Torums, significa que estaba a 2 segundos de lanzar algo pesado. Bien, gruñó Grell. Procesen una. Pónganlos en la entrada estándar. No la armarán ni la primera semana. De todos modos, así es como me encontré mirando el archivo de Renault, mujer humana, 24 años estándar, anteriormente de la División Militar de la Tierra. Su expediente era, para ser brutalmente honesto, poco impresionante, sin mejoras exóticas, sin modificaciones genéticas, sin implantes cibernéticos. Solo una humana biológica básica con lo que su ejército llamaba historial de servicio distinguido, lo que sea que eso significara. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Y por interesantes, quiero decir catastróficamente estúpidas. Nuestro sistema de clasificación de ingreso funciona con un algoritmo diseñado por el colectivo proxiano, que son muy inteligentes, muy lógicos y muy literales. El algoritmo escanea datos fisiológicos y asigna clasificaciones de combate basadas en niveles de amenaza observados.
Analiza cosas como armamento natural, capacidades defensivas, métricas de velocidad y adaptaciones ambientales. Los humanos, resulta, no tienen casi ninguna de estas cosas. Así que el algoritmo hizo lo que cualquier programa lógico haría al enfrentarse a una especie que no tiene garras, ni colmillos, ni placas de armadura, ni glándulas de veneno, ni armas biológicas aparentes de ningún tipo. Clasificó a Renault como asterisco no combatiente, clase de apoyo, logística probable. No detecté el error. Tampoco Moxa. Tampoco nadie más en procesamiento, ¿por qué lo haríamos? El algoritmo nunca se había equivocado antes. ¿Por qué empezaría ahora? La carta de aceptación salió un jueves, tercer ciclo, turno matutino, con el texto estándar. Bienvenido a la academia. Aquí está su horario de orientación. Trate de no morir en la primera semana. Gloria a los fuertes, etcétera, etcétera. Lo que no sabíamos. Lo que no podíamos haber sabido, porque aparentemente los humanos no ponen este tipo de cosas en sus perfiles de especie, es que Renault no era cualquier humana. Era una veterana de combate de algún conflicto que llamaban la inserción australiana, lo que sea que eso signifique. Tenía más eliminaciones confirmadas que la mayoría de nuestros instructores veteranos. Había sobrevivido a entornos que harían dudar a un creyano. Pero claro, no combatiente parecía perfectamente razonable en ese momento. La cabeza izquierda de Moxa me preguntó el día antes de que llegara el ingreso si había revisado el archivo de la humana personalmente. ¿Por qué lo haría? Respondí. Ya estoy enterrado con otras 30 solicitudes de especies realmente peligrosas. El algoritmo la clasificó. Probablemente personal de limpieza o asignación de cafetería. Tal vez pueda ayudar a organizar la armería o algo así. La cabeza derecha de Moxa hizo un sonido de chasquido. Eso podría haber sido preocupación. ¿Al menos leíste su declaración personal? No, admití. ¿Tú sí? Ambas cabezas negaron al unísono. No. Si lo hubiéramos hecho, podríamos haber notado la línea donde Renault escribió, y cito directamente aquí, espero con ansias mostrarle a su academia lo que la humanidad puede hacer. Pensamos que se refería a archivar papeleo. Estábamos tan equivocados. El día de ingreso en la academia siempre es un espectáculo. 63 especies, 240 solicitantes, todos bajando de naves de transporte con sus diversos apéndices en alto, listos para demostrar que son el próximo gran guerrero de la galaxia. La bahía de acoplamiento huele a una combinación de ozono, miedo, feromonas y lo que sea que pase por confianza en especies que se comunican a través del olfato. Yo estaba de pie en la plataforma de observación con mi tableta, marcando las llegadas cuando la nave de transporte humana se acopló. Era una pequeña nave civil. Nada impresionante. Definitivamente no los cruceros militares RA en los que llegan la mayoría de las especies guerreras, cubiertos de marcas de muertes y cicatrices de batalla. La esclusa de aire se abrió con un siseo y salió Renault. No voy a mentir, mi primer pensamiento fue, ¿eso es todo? ¿Eso es un humano? Era pequeña, tal vez 1.7 metros de altura, lo que la ponía por debajo de la altura promedio para la mayoría de las especies aquí. Tenía piel morena, cabello oscuro recogido hacia atrás en una especie de nudo práctico, y llevaba lo que parecía ropa de viaje civil estándar, sin armadura, sin armas visibles. Sin cicatrices intimidantes ni marcas rituales. Tenía 2 ojos, lo cual parecía casi ofensivamente inadecuado, y sus dientes, cuando le sonrió al oficial de acoplamiento, eran planos, blancos y completamente no amenazantes. Parecía que debería estar trabajando en un centro de datos, no asistiendo a la escuela de combate más peligrosa de la galaxia. Brock la notó de inmediato. Por supuesto que lo hizo. Brock, un soriano de 2.8 metros de altura con escamas como obsidiana pulida y dientes que podrían perforar duroplástico, nunca perdía la oportunidad de establecer dominio. Se deslizó hacia allá, su cola raspando contra el piso de la cubierta, y miró a Renault con toda la calidez del vacío del espacio profundo. «Estás perdida, pequeña criatura», siseó Brock, su lengua bífida probando el aire. «El zoológico interactivo está a 3 estaciones de aquí». Varios solicitantes cercanos se rieron. Un creyano ladró algo que probablemente se traducía como acuerdo. Quilla, la insectoide del nexo Colmena terteus, chasqueó sus mandíbulas en lo que pasa por diversión Beskar. Sus ojos compuestos, los 47, se enfocaron en la humana con interés calculado. Interesante,
chirrió Quilla, su traductor renderizando su discurso en tonos planos y precisos. Una especie de presa en una academia de depredadores. Esto será educativo durante aproximadamente 4 minutos hasta que sea eliminada. Horn, que apenas cabía por el collar de acoplamiento estándar y tuvo que agachar su cabeza blindada para evitar raspar el techo, solo gruñó. Horn no hablaba mucho, principalmente porque su especie, los groxianos, se comunicaban principalmente a través de vibraciones subsónicas y amenazas de violencia. Pero incluso él parecía divertido, si el sonido de molienda que venía de su tórax era alguna indicación. Renault miró hacia arriba a Brock. Y aquí está la cosa que debería habernos advertido, debería haber disparado todas las alarmas en mi cabeza de 3 ojos. Ella no se inmutó. No retrocedió. No mostró ni el más mínimo indicio de miedo o sumisión. Simplemente sonrió. Gracias por las instrucciones, dijo, con voz calmada, casi alegre. Pero creo que estoy exactamente donde necesito estar. La cresta de Brock se encendió, un signo de irritación entre los orianos. ¿Crees que perteneces aquí? Tú, con tu piel suave y tus huesos frágiles. Podría partirte a la mitad antes de que siquiera registres el dolor. Tal vez, dijo Renault, encogiéndose de hombros con una naturalidad que rayaba en el insulto. Pero probablemente no deberías intentar eso antes de la orientación. Estoy bastante segura de que hay reglas sobre matar compañeros de clase el primer día. Parpadeé, mis 3 ojos ciclando independientemente en incredulidad. ¿Ella se estaba burlando de él? ¿Acababa esta diminuta humana desarmada y sin armadura de burlarse de un guerrero soriano en su cara? La cola de Brock azotó una vez, una clara exhibición de amenaza. Pero antes de que pudiera responder, la sirena de orientación sonó, haciendo eco a través de la bahía de acoplamiento con su familiar advertencia de 3 tonos. Asterisco todos los solicitantes al salón de asamblea Gamma, anunció el sistema automatizado. Asterisco la orientación comienza en 10 minutos. La tardanza resultará en expulsión inmediata. Asterisco la multitud comenzó a moverse. Una masa caótica de escamas, quitina, pelaje y varias otras configuraciones biológicas. Renault recogió su única bolsa de lona, que parecía casi cómicamente pequeña en comparación con las cajas de armas y contenedores de armadura que otros solicitantes arrastraban. Y caminó hacia el salón de asamblea como si se dirigiera a un primer día de escuela completamente normal. La alcancé cerca de la entrada, mi curiosidad superando mi desapego profesional. Solicitante Renault, dije, poniéndome al paso a su lado, lo cual fue incómodo porque sus piernas eran más cortas y tenía que dar más pasos para igualar el ritmo. Soy Celtar, coordinador de admisiones. Necesito confirmar su asignación de clasificación. Ella me miró, esos 2 ojos logrando de alguna manera transmitir más expresión que mis 3. Seguro. ¿Cómo me tienen anotada? Revisé mi tableta. No combatiente, clase de apoyo. Estarás asistiendo con la logística y el manejo de equipo durante las pruebas de combate. Renault dejó de caminar, simplemente se detuvo allí mismo en el pasillo y me miró con una expresión que no pude leer del todo. Luego se rió. De hecho, se rió. Un sonido corto y agudo que hizo que varios creyanos cercanos giraran sus cabezas confundidos. No combatiente, repitió, como si estuviera saboreando las palabras. Me clasificaron como no combatiente. Sí, dije, sintiéndome repentinamente a la defensiva. El algoritmo escanea datos fisiológicos y determina la clasificación de amenaza. Es muy preciso. Nunca se ha equivocado. ¿Cierto? Dijo Renault, y esa sonrisa volvió, más amplia esta vez. Bueno, esto va a ser divertido. Entonces, comenzó a caminar de nuevo, y yo me quedé allí viéndola irse, sintiendo algo que no había sentido en 14 ciclos de trabajar en la academia, duda. El salón de asamblea Gamma puede albergar a 3000 seres cómodamente. Lo que significa que tiene capacidad para 240 solicitantes con espacio de sobra para que se dispersen según sus zonas de confort específicas de especie. Los creyanos se agruparon en la sección de alta temperatura. Los Daskorets colgaron de los soportes superiores. Las especies acuáticas flotaron en sus tanques especializados a lo largo de la pared oeste. Y allí, sentada en una silla de gravedad estándar en la sección media, completamente sola porque nadie quería sentarse cerca de la extraña humana pequeña, estaba Renault. El comandante Grell entró por las puertas principales y la sala se quedó en silencio.
Cuando un Torum de 4 brazos usando la faja carmesí de logros entra en una habitación, te callas y pones atención. Eso es simplemente instinto de supervivencia. Bienvenidos a la Academia de Combate Galáctico, anunció Grell, su voz resonando a través del salón sin necesidad de amplificación. Los Torums tienen cuerdas vocales que podrían sacudir el blindaje de una nave. Están aquí porque creen que son guerreros. Están equivocados. Son solicitantes. Potenciales. No probados. Blandos. Hizo una pausa, dejando que eso se asimilara. Varios solicitantes se movieron incómodos. La cola de Brock se crispó. En 3 días, enfrentarán la prueba letal, continuó Grell. Esto es tradición. Así es como separamos a los que pertenecen aquí de los que están haciéndonos perder el tiempo. Las reglas son simples, lo que significa que la mayoría de ustedes todavía lograrán malinterpretarlas. Una pantalla holográfica se materializó en el centro del salón, mostrando un entorno de arena masivo. Bosques, montañas, estructuras urbanas, todo comprimido en una zona de combate de 5 kilómetros. 240 de ustedes entrarán a la arena, dijo Grell. 40 de ustedes saldrán como estudiantes aceptados. El resto saldrá como bajas, evacuaciones médicas o fracasos. Armas vivas, combate real, contacto total. Serán equipados con armadura estándar y un arma de su elección. Pueden formar alianzas. Pueden traicionar esas alianzas. Pueden esconderse, pelear, correr o intentar rendirse. A la arena no le importa. A mí no me importa. Sobrevivan. Eliminen a su competencia. Demuestren que merecen estar aquí. Los creyanos respiraban con más fuerza. Las mandíbulas de Quilla chasqueaban en rápida excitación. En Horn, estoico como tiende a ser su especie, estaba moliendo sus placas de armadura juntas en anticipación. Renault simplemente estaba sentada allí, con las manos dobladas en su regazo, expresión neutral. Como si Grell estuviera explicando el horario de la cafetería en lugar de anunciar una prueba donde el 83% de los participantes fracasarían, a menudo violentamente. Tienen 3 días para prepararse, terminó Grell. Úsenlo sabiamente. Rompan filas. El salón estalló en movimiento. Los solicitantes se dispersaron a sus instalaciones de preparación asignadas, ya formando grupos, ya elaborando estrategias. Vi a Brock reunir a un grupo de otras especies de reptiles, estableciéndose claramente como el alfa. Quilla desapareció hacia las salas de simulación táctica con un grupo de insectoides. Horn simplemente caminó hacia el campo de tiro de armas pesadas, porque por supuesto que lo hizo. Y Renault. Renault fue a la biblioteca de la academia. La biblioteca. No las cámaras de simulación de combate, no la instalación de prueba de armas, ni siquiera las salas de planificación estratégica. La biblioteca, donde procedió a pasar las siguientes 6 horas leyendo textos humanos que aparentemente había traído con ella en un dispositivo de datos portátil. La cabeza izquierda de Moxa me encontró en el centro de observación esa noche. ¿Las apuestas ya abrieron? Pregunté, aunque no estaba sorprendido. Apostar en la prueba letal era extraoficial pero universal. Ya, confirmó Moxa. Las probabilidades actuales tienen a Brock en 3-1. Favorito. Horn en 5-1. Es el líder de manada creyano, Sas, en 8-1. Y la humana, ambas cabezas de Moxa sonrieron, 200-1 en contra. Nadie está apostando a su supervivencia más allá de la primera hora. Trox, de contabilidad, puso 50 créditos a que duraría 90 minutos. Esa es la estimación más generosa hasta ahora. Debería haber puesto dinero a Brock. Debería haber tomado la apuesta segura. Pero algo sobre la forma en que Renault había sonreído cuando le dije que estaba clasificada como no combatiente seguía molestándome. ¿Qué está haciendo ahora mismo? Pregunté. Moxa revisó su terminal. Todavía en la biblioteca. Oh, espera. No, acaba de irse. ¿Se dirige al centro de entrenamiento físico? Está corriendo. Simplemente corriendo en la pista de resistencia. ¿Por cuánto tiempo? Ha estado corriendo durante 47 minutos sin parar. ¿Los humanos pueden hacer eso? La cabeza derecha de Moxa se encogió de hombros. Aparentemente, esta puede. Día 2. Renault lo pasó en la instalación de armas, pero no de la forma en que lo hicieron otros solicitantes.
mientras Brock probaba rifles de plasma y Quilla calibraba sistemas de puntería asistida. Renault estaba en la esquina con las armas más básicas y primitivas que la Academia guardaba para propósitos históricos. Levantó una simple varilla de metal, probó su peso, la dejó, levantó un cuchillo, examinó el filo, lo dejó a un lado. Finalmente, seleccionó lo que el catálogo listaba como lanzador de proyectiles balísticos, variante humana, sistema de propulsión química primitiva. Una pistola. Ella eligió una pistola que todavía usaba balas. El maestro de campo, un vexiano canoso llamado Kurt, de hecho se rió cuando ella hizo su selección. Esa cosa está 400 años obsoleta, dijo Kurt, sus tallos oculares ondeando en diversión. La guardamos en la sección del museo. ¿Funciona?, preguntó Renault. Bueno, sí, pero, entonces me la llevo. Para el día 3, las probabilidades de apuestas habían cambiado a 300-1 en contra de la humana. Alguien inició una quiniela secundaria apostando exactamente cómo sería eliminada. Brock era el favorito para hacerlo con probabilidades parejas. Yo todavía no había hecho mi apuesta. Algo me decía que debía esperar. La arena de la prueba letal es una obra maestra de ingeniería sádica. 5 kilómetros de terreno variado, peligros ambientales que se activan aleatoriamente y sistemas de observación que pueden rastrear a cada participante hasta sus latidos individuales. La cubierta de observación, donde la facultad y el personal ven la carnicería desarrollarse, tiene asientos cómodos. Estaciones de refrescos y pantallas holográficas que pueden hacer zoom en cualquier sección de la arena con claridad perfecta. Yo tenía un asiento de primera fila, tableta en mano, listo para registrar eliminaciones para el registro oficial. 240 solicitantes estaban parados en la zona de despliegue, una plataforma circular plana en el centro exacto de la arena. Cada uno llevaba armadura ligera estándar, del tipo que podría detener 1 o 2 golpes antes de fallar catastróficamente. Cada uno sostenía su arma elegida. La pantalla de cuenta regresiva flotaba sobre ellos. Números descendiendo en ese lenguaje universal de violencia inminente. Asterisco 10. 9. 8. Encontré a Renault en la multitud porque, honestamente, no era difícil de ver. Era una cabeza completa más baja que casi todos a su alrededor, usando una armadura que parecía cómicamente grande en su pequeño cuerpo. Sostenía esa pistola humana primitiva con ambas manos, apuntando al suelo, su postura relajada, casual, como si estuviera esperando el transporte público. No una prueba que probablemente la mataría en los próximos 15 minutos. Asterisco 5. 4, 3. Brock estaba posicionado cerca de ella. Noté que había maniobrado deliberadamente durante la etapa previa al despliegue para estar a distancia de ataque cuando comenzara la prueba. Su rifle de plasma ya estaba rastreando hacia donde ella estaba parada. Asterisco 2. 1. La plataforma debajo de ellos desapareció. No bajó, no descendió, simplemente dejó de existir, arrojando a 240 solicitantes a la arena de abajo. La mayoría estaba lista para esto, aterrizando en posturas listas para el combate, escaneando inmediatamente en busca de amenazas o corriendo hacia la cobertura. Renault cayó como todos los demás, golpeó el suelo en una rodada que se vio sorprendentemente competente, y luego, aquí está la cosa que debería haberme dicho todo lo que necesitaba saber. Ella desapareció. No literalmente. El sistema de rastreo todavía mostraba su firma biológica, pero se movió hacia una sección densa del bosque artificial y se volvió efectivamente invisible a la observación visual. Un segundo estaba allí, al siguiente se había ido, tragada por el terreno y la sombra. ¿A dónde fue la humana?, preguntó la cabeza izquierda de Moxa, inclinándose hacia la pantalla principal. El rastreo muestra que se mueve hacia el noreste, dije, abriendo su firma biológica. Rápido. Ella está. Espera, ¿cómo se está moviendo tan rápido? Porque Renault estaba corriendo. No trotando, no avanzando tácticamente, sino realmente corriendo a un ritmo que los sensores de la arena marcaron como por encima de la velocidad sostenida promedio de la especie. Para un humano que supuestamente no tenía fisiología mejorada, eso era extraño. La arena estalló en violencia aproximadamente 8 segundos después del despliegue. Una manada creyana de 5 fuertes se enfrentó a un grupo de berserkers torianos en lo que la pantalla táctica llamó cortésmente eliminación mutua asegurada. Fuego de plasma iluminó el sector oeste.
Los aliados insectoides de Quilla ya habían establecido una posición fortificada en la sección urbana en ruinas, eliminando a cualquiera que se acercara demasiado. Horn, predeciblemente, simplemente caminó directo por el centro de la arena. Su armadura natural encogiéndose de hombros ante golpes que habrían matado a especies menores. Eliminó a 3 solicitantes en los primeros 2 minutos. No a través de habilidad o tácticas, sino a través de la simple aplicación de durabilidad abrumadora y un martillo muy, muy grande. Wadrock, confiado y ansioso, se movió hacia la sección del bosque, cazando. La cubierta de observación tenía múltiples tableros de apuestas corriendo a lo largo de las paredes superiores, actualizándose constantemente con eliminaciones y ajustes de probabilidades. Las probabilidades de supervivencia de la humana en realidad habían empeorado, llegando a 400-1 después de que huyó al bosque en lugar de pelear. Lo dije, dijo alguien de la Facultad de Ingeniería. Respuesta de especie de presa. Correr y esconderse. Denle 10 minutos. Rock la está rastreando ahora, agregó otra voz. Tenían razón. La firma biológica de Brock se movía a través del bosque con propósito, siguiendo lo que debía haber sido el rastro de Renault. Sus instintos de cazador, perfeccionados en un mundo letal donde todo lo más grande que él quería comérselo y todo lo más pequeño era venenoso, se habían fijado en una presa fácil. Debería haberme sentido reivindicado. El algoritmo tenía razón. Los humanos eran no combatientes. Caso cerrado. Lección aprendida. Pero mi ojo central seguía crispándose, lo cual solo hace cuando algo está mal. Brock la encontró a los 12 minutos de la prueba en un pequeño claro rodeado de vegetación densa. La pantalla de observación hizo zoom automáticamente. Rastreo de prioridad de combate, porque esta estaba a punto de ser la primera eliminación humana confirmada, y todos querían ver. Renault estaba parada allí, de espaldas a un árbol masivo, esa pistola primitiva sostenida en un agarre a 2 manos, apuntada al suelo, esperando. Como si supiera que él venía. Como si quisiera que la encontrara. Brock emergió de la maleza. Rifle de plasma levantado, esa inquietante sonrisa soriana extendiéndose por su cara. ¿Realmente pensaste que podías huir de mí, pequeña humana? Siseó Brock, su traductor asegurándose de que todos escucháramos su momento de triunfo. He cazado presas en 6 mundos. Eres suave, lenta, débil. Renault no respondió. Simplemente lo observó con esos 2 ojos inadecuados, completamente calmada. ¿Alguna última palabra antes de que yo? Ella se movió. Necesito que entiendan. He visto miles de horas de imágenes de combate. He visto a guerreros de velocidad creyanos que pueden cruzar 20 metros en menos de un segundo. He visto asesinos vexianos atacar antes de que sus objetivos registren movimiento. He visto combate a velocidades que requieren repetición en cámara lenta para analizarse adecuadamente. Renault se movió mal. No más rápido que Brock necesariamente, pero en el momento equivocado, en la dirección equivocada, de una manera que el cerebro de depredador del soriano claramente no anticipó. Su rifle de plasma rastreó donde ella debería haber estado. Disparó al aire vacío. Ella ya estaba dentro de su guardia. Esa pistola primitiva subiendo en un movimiento tan suave que parecía coreografiado. 3 disparos. 3 disparos de propulsión química imposiblemente ruidosos que los sensores de la arena apenas registraron como fuego de armas porque eran muy anticuados. El generador de escudo de Brock chispeó una vez y murió. La primera ronda golpeó su placa de pecho, agrietándola. La segunda atravesó la grieta. La tercera, porque aparentemente Renault creía en la certeza, golpeó el mismo punto mientras Brock todavía estaba procesando lo que había sucedido. Cayó. 2.8 metros de depredador alfa, eliminado en menos de 2 segundos por una especie clasificada como no combatiente. La cubierta de observación se quedó en silencio. No el silencio gradual de la gente deteniéndose para poner atención, sino el silencio instantáneo y absoluto de 200 seres olvidando simultáneamente cómo procesar información. ¿Qué? Dijo la cabeza derecha de Moxa muy quedito. ¿Qué acaba de pasar? Revisé la repetición porque tenía que hacerlo. Tenía que confirmar que lo que acababa de ver realmente ocurrió. Había ocurrido. Renault había eliminado a Brock, el actual favorito para ganar toda la prueba, en 1.7 segundos desde el primer movimiento hasta la eliminación confirmada. Ella acaba de... dijo alguien del departamento táctico, su voz apagándose en un silencio confuso.
Se movió mal, dije, mi ojo central todavía crispándose. Él no pudo rastrearla porque ella se movió mal. ¿Qué significa eso siquiera?, demandó Moxa. Abrí el archivo de la especie humana de nuevo, desplazándome por páginas de información que debería haber leído con más cuidado la primera vez. Encontré una sección etiquetada * historia evolutiva, persistencia, depredación. Oh, no. Ella no es una presa, dije, sintiendo algo frío asentarse en mis estómagos. Los humanos no son una especie de presa. En la pantalla, Renault ya se estaba moviendo de nuevo, desapareciendo de vuelta en el bosque como si nunca hubiera estado allí. Detrás de ella, la firma biológica de Brock se quedó plana mientras el equipo de extracción médica se despegaba. Los tableros de apuestas parpadearon. * probabilidades recalculando, 400-1 se convirtió en 200-1. Luego 100-1. Alguien, creo que fue Trox de contabilidad, susurró, que, en los 7 infiernos, ¿es un humano? Estaba empezando a pensar que estábamos a punto de averiguarlo. La cosa sobre ver a un depredador trabajar es que no siempre lo reconoces inmediatamente, especialmente cuando ese depredador no se ve como esperas que se vea un depredador. Renault no arrasó a través de la arena como Horn, aplastando todo en su camino. No estableció una zona de muerte fortificada como Quilla y su equipo táctico insectoide. Ni siquiera cazó en el sentido tradicional, rastreando y persiguiendo a la presa hasta que se agotara. Ella hizo algo peor. Ella esperó. 30 minutos dentro de la prueba, el conteo de eliminaciones subió a 47. La mayoría de esos eran las bajas esperadas. Solicitantes más débiles atrapados en fuego cruzado o eliminados por luchadores más experimentados. La arena se había asentado en distintas zonas de control. La manada creyana sostenía el sector sur. Los aliados de Quilla controlaban las ruinas urbanas. Horn poseía todo lo que podía alcanzar en las llanuras centrales. Y el bosque. El denso y sombrío bosque donde Brock había muerto, se convirtió en un lugar que los solicitantes comenzaron a evitar porque de vez en cuando alguien entraba al bosque y no volvía a salir. * eliminación confirmada, anunciaba el sistema de la arena. * trauma por proyectil balístico. * la cubierta de observación estaba llena ahora. Se había corrido la voz. La facultad que normalmente se saltaba la prueba letal considerándola indigna de su atención había aparecido. Incluso algunos estudiantes de último año abarrotaban las ventanas de visualización. ¿Cuántos van?, preguntó alguien. Revisé mi tableta aunque ya sabía la respuesta. 12. Renault tiene 12 eliminaciones confirmadas. Impossible, gruñó un instructor táctico Torun. Ha estado en la arena por 43 minutos. Eso es una eliminación cada 3.6 minutos. Las matemáticas son correctas, dije, porque discutir con números era inútil. Moxa abrió el patrón de movimiento de Renault en la pantalla táctica. Lo que debería haber sido un camino caótico de combate y persecución era, en cambio, algo incómodamente metódico. Se movía en patrones de barrido a través del bosque, cubriendo terreno con ese mismo ritmo sostenido que habíamos visto en el día 2. Nunca parando, nunca descansando, simplemente moviéndose constantemente como algún tipo de máquina que no entendía la fatiga. Miren su frecuencia respiratoria, dijo la cabeza izquierda de Moxa, resaltando los datos del bioescaneo. No ha cambiado. Ni una vez. Está ejecutando una operación de combate sostenida de 43 minutos y su respiración es constante. Eso no puede estar bien. Los sensores deben estar fallando, dije. Pero no estaban fallando. Los humanos, estaba aprendiendo de una investigación frenética en mi tableta, eran cazadores de persistencia. No perseguían a la presa en ráfagas cortas como depredadores sensatos. Perseguían a la presa hasta que la presa colapsaba de agotamiento. Podían regular su temperatura corporal a través de la secreción de agua, mantener el paso por horas, incluso días si era necesario. Renault no se estaba cansando. Todos los demás sí. Quilla notó el patrón antes que la mayoría. Por eso era una especialista táctica. Por eso el colectivo Colmena Bescarit la había enviado como su representante. Analizó los datos, reconoció la amenaza y tomó la decisión lógica de eliminar a la humana antes de que la humana pudiera eliminarla a ella. Despachando equipo de intercepción al sector de cuadrícula 774, anunció el traductor de Quilla, sus mandíbulas chasqueando con precisión algorítmica. Objetivo, combatiente humano.
Estrategia, envolvimiento y potencia de fuego abrumadora. Probabilidad de éxito, 94.3%. 5 Beskarids, incluyendo a Quilla, se movieron hacia el bosque en una formación táctica perfecta. Tenían sincronización de equipo, campos de fuego superpuestos, disciplina de comunicación. Eran todo lo que la academia enseñaba sobre tácticas de unidades pequeñas. Encontraron a Renault 16 minutos después, o más exactamente, ella los encontró a ellos. La cubierta de observación vio en tiempo real cómo se desarrollaba el enfrentamiento. Los Beskarids se acercaron en patrón de búsqueda estándar, sensores barriendo, armas listas, profesionales, competentes. Exactamente según el manual. Renault estaba sentada en la rama de un árbol a 4 metros sobre el suelo, perfectamente quieta, esa pistola primitiva descansando sobre su regazo. Contacto. Contacto, chirrió uno de los Beskarids. Visual en el objetivo. Enfrentando. Renault se dejó caer de la rama mientras abrían fuego. Y de nuevo, se movió mal. No más rápido, no más lento, simplemente en ángulos que los algoritmos tácticos de los Beskarids no predijeron. Golpeó el suelo, rodó, se levantó disparando. Pero aquí está lo que lo hizo horrible. No entró en pánico, no roció munición esperando acertar. Cada disparo fue deliberado, colocado con una precisión que sugería que sabía exactamente dónde era más débil la armadura Beskarid. Eliminó a 2 Beskarids en 4 segundos usando exactamente 4 balas. Quilla se adaptó, porque eso es lo que hacen los buenos tácticos. Redirigió el fuego, compensó el patrón de movimiento de la humana, ajustó la formación de su equipo. Renault se adaptó más rápido. Usó el terreno, los árboles, las sombras. Disparó desde posiciones que no deberían haber proporcionado cobertura adecuada, pero de alguna manera lo hicieron. Se movió entre disparos, nunca quedándose en un lugar el tiempo suficiente para que los Beskarids establecieran soluciones de puntería. Cuando el enfrentamiento terminó 90 segundos después, los 5 Beskarids fueron eliminados. Renault tenía un rasguño menor en su hombro izquierdo donde un rayo de plasma se acercó, y había usado exactamente 19 rondas de munición. La cubierta de observación no estaba en silencio esta vez. Estaba ruidosa con voces confundidas, preocupadas y cada vez más inquietas. Está leyendo sus tácticas, dijo el instructor táctico, con sus antebrazos cruzados en una postura que gritaba incredulidad. En tiempo real. Está aprendiendo sus patrones y adaptándose a mitad del combate. ¿Cómo es eso posible?, demandó alguien. Encontré la sección relevante en el archivo de la especie humana, mis manos temblando ligeramente mientras leía. Reconocimiento de patrones. Los humanos evolucionaron para rastrear patrones en todo: clima, comportamiento animal, dinámica social, tácticas de combate. Sus cerebros están construidos para ello. 1 hora y 12 minutos dentro de la prueba, Horn decidió que había esperado lo suficiente. El groxiano blindado, que había estado eliminando sistemáticamente a todos en el terreno abierto, dirigió su atención al bosque. Finalmente, murmuró alguien. Horn terminará esto. La pistolita de la humana no puede lastimarlo. Horn caminó hacia el bosque como caminaba a todas partes, directamente y sin preocuparse por la sutileza. Su armadura, que ya había encogido hombros ante fuego de plasma, rondas cinéticas y un desafortunado creyano que trató de morderlo. Lo hacía efectivamente invencible para la mayoría de las armas en la arena. Renault no intentó disparar a través de su armadura. Disparó a sus rodillas 2 veces, precisamente en los huecos de las articulaciones donde se encontraban las placas de armadura. Luego, mientras Horn estaba procesando la experiencia novedosa de que sus piernas no funcionaran, ella caminó y colocó 3 balas a través de su sello del cuello. Horn. Las probabilidades del segundo favorito para ganar la prueba, eliminado en 11 segundos. Los tableros de apuestas se estaban volviendo locos ahora. Probabilidades fluctuando salvajemente mientras los corredores de apuestas intentaban dar cuenta de algo que nunca habían visto antes. Aquí tienes la continuación y el final de la historia traducida al español de México, manteniendo la consistencia con la primera parte. Renault había pasado de estar 400-1 en contra a vencer al favorito de 3-1 en poco más de 1 hora. Saca su bioescaneo completo, le ordené a Moxa, porque necesitaba entender, necesitaba saber que habíamos dejado entrar a la academia. Los datos aparecieron y finalmente vi lo que el algoritmo había pasado por alto. Los humanos no tenían armadura natural.
Cierto, pero tenían una densidad ósea que era absurda para su tamaño. No tenían veneno, pero tenían una coordinación mano-ojo que superaba al 97% de las especies conocidas. No tenían sentidos mejorados, pero tenían un procesamiento de evaluación de amenazas que bordeaba la precognición y una resistencia. Por todas las estrellas en todas las galaxias, la resistencia. Ha estado en combate o movimiento continuo durante 1 hora y 19 minutos, informó la cabeza derecha de Moxa. Su ritmo cardíaco es elevado pero estable. Función respiratoria normal. Sin signos de fatiga. ¿Cuántas eliminaciones lleva ahora? Pregunté, aunque temía la respuesta. 21 confirmadas. Renault ha eliminado a 21 solicitantes. La cubierta de observación había pasado de estar confundida a fascinada y luego a algo cercano a un respeto horrorizado. Estábamos viendo a una especie que habíamos clasificado como no combatiente desmantelar sistemáticamente a los mejores guerreros que la galaxia tenía para ofrecer. El comandante Grell estaba de pie junto a la ventana de observación, con sus 4 brazos agarrando la barandilla. Sus placas faciales de ese púrpura profundo que significaba que estaba furioso o impresionado. Posiblemente ambas cosas. ¿Quién? Dijo muy lentamente, muy cuidadosamente, clasificó a esta humana como no combatiente. Todos los ojos en la sala, incluidos mis 3, se giraron para mirarme. El algoritmo, dije débilmente. El algoritmo la clasificó. Tu algoritmo, retumbó Grell, está despedido. En las pantallas, Rena se estaba moviendo de nuevo, dirigiéndose hacia la concentración final de solicitantes en el sector norte. Se detuvo una vez, solo por un momento, para recargar su arma con munición que aparentemente había estado cargando todo el tiempo. Luego siguió adelante, incansable, metódica, inevitable, como algo que había evolucionado específicamente para nunca, jamás detenerse. 2 horas y 47 minutos dentro de la prueba letal, quedaban 3 solicitantes. Renault, humana, clasificada no combatiente, conteo actual de eliminaciones, 31. Trexus, un soldado de choque Dan con 8 muertes confirmadas y una armadura que hacía que Horn pareciera desprotegido. Vexa, una asesina de la raza curilliana con 12 eliminaciones y capacidades de sigilo que doblaban la luz alrededor de su cuerpo. La arena se había convertido en un cementerio de guerreros fallidos. Los equipos de extracción médica estaban trabajando horas extra. Los tableros de apuestas se habían cerrado porque, honestamente, nadie sabía qué apostar ya. Están convergiendo en la plataforma central, informó Moxa, rastreando las 3 firmas biológicas. Zona de eliminación final. La plataforma donde todos se habían desplegado ahora servía como el campo de batalla final tradicional. Trexus llegó primero, sus pesados pasos sacudiendo la superficie metálica. Vexa brilló hasta hacerse visible en el borde su camuflaje adaptativo desactivándose por el honor del combate cara a cara. Rena simplemente subió por el acceso oeste, todavía cargando esa pistola primitiva, su armadura quemada y abollada, pero funcional. Se veía cansada ahora, finalmente, pero no exhausta. Solo cansada de la manera en que alguien se pone después de un largo día de trabajo. Un largo día eliminando a 31 guerreros altamente entrenados. Trexus hizo el primer movimiento porque los Dan no saben ser sutiles. Cargó con un rugido que se registró en los sensores sísmicos, su mazo de choque crepitando con suficiente energía para nivelar un edificio. Vexa se hizo invisible, rodeando para un golpe mortal. Rena no hizo ninguna de las dos cosas. Dio un paso lateral, casual, como si estuviera evitando el tráfico peatonal, y la carga de Trexus lo llevó más allá de donde ella había estado parada. Ella disparó 2 veces mientras él intentaba detener su impulso. Ambas rondas golpearon el mismo punto en la armadura de su espalda baja. El tercer disparo, porque los humanos aparentemente creían en patrones de 3, atravesó la debilidad que los 2 primeros habían creado. Trexus cayó. Eliminado. Su mazo de choque repiqueteó a través de la plataforma. Vexa atacó desde atrás. Hoja extendiéndose desde su forma invisible, apuntando al cuello de Rena. Rena se agachó. No esquivó, no bloqueó, simplemente se dejó caer en cuclillas exactamente en el momento en que la hoja habría conectado. Como si hubiera escuchado a Vexa venir a pesar del silencio completo de la curilliana. Imposible, susurró alguien en la cubierta de observación. Ella no puede oír a las razas sigilosas. Pero Rena no necesitaba oír a Vexa.
Solo necesitaba predecir desde dónde atacaría un asesino invisible, lo cual aparentemente para los humanos era algo que simplemente podían hacer. Ella giró, disparó a ciegas al aire vacío, y el camuflaje de Vexa falló cuando la bala la encontró. No fue un disparo mortal, pero sí suficiente para activar los protocolos de eliminación de la arena cuando Vexa no pudo continuar peleando. Silencio. Silencio completo y total en la cubierta de observación. Entonces el sistema de la arena, con su voz automatizada y sin emociones, anunció, *prueba completa. Solicitantes calificados, 40. Mayor conteo de eliminaciones, Renault, humana, 33 confirmadas. Estatus, aceptada. La bahía médica era un caos. Solicitantes eliminados en varios estados de lesiones e inconsciencia llenaban cada cama. Encontré a Rena sentada en una mesa de examen en la esquina, dejando que un dron médico parchara el rasguño en su hombro. Estaba bebiendo agua, mucha agua, lo cual el personal médico encontró fascinante porque aparentemente los humanos necesitaban hidratación constante. El comandante Grell llegó con la fuerza del impacto de un pequeño meteoro, sus pasos haciendo eco a través de la bahía. Todo solicitante consciente se quedó en silencio. Se detuvo frente a Rena, la miró con toda la intensidad de una especie que había conquistado 12 sistemas estelares a través de pura intimidación y dijo, explique. Rena parpadeó mirándolo hacia arriba. Esos dos ojos inadecuados de alguna manera transmitiendo una leve confusión. ¿Explicar qué, señor? Como una especie no combatiente acaba de lograr el conteo de eliminaciones más alto en la historia de la Academia. Oh, dijo Rena, como si esa fuera una pregunta perfectamente razonable. Sí, sobre eso. Los humanos no somos realmente no combatientes. Somos depredadores de persistencia. Evolucionamos persiguiendo presas a través de continentes hasta que literalmente morían de agotamiento. Sudamos, lo que significa que no nos sobrecalentamos. Tenemos una resistencia que la mayoría de las especies no tienen. Y somos muy buenos en reconocimiento de patrones y adaptabilidad. Tomó otro trago de agua, completamente casual. Básicamente, estamos construidos para seguir adelante cuando todo lo demás se detiene. Además, hemos estado peleando entre nosotros durante unos 10.000 años, así que nos volvimos bastante buenos en tácticas de combate en el camino. Las placas faciales de Grell hicieron esa cosa púrpura de nuevo. Se giró muy lentamente para mirarme. Celtar, dijo, con voz cuidadosamente controlada. Informe. Di un paso adelante, con la tableta de datos apretada en mis manos como un escudo. El algoritmo de clasificación falló al no tomar en cuenta las estrategias de depredación basadas en la resistencia, señor. Escaneó en busca de amenazas físicas inmediatas como garras, armadura, veneno. Los humanos no tienen nada de eso. Lo que tienen es resistencia, reconocimiento de patrones y adaptabilidad táctica que nuestras métricas no midieron. Arréglalo, ordenó Grell. Sí, señor. Inmediatamente, señor. Miró de nuevo a Rena, que ahora estaba comiendo algo de un paquete de raciones como si no acabara de redefinir nuestra comprensión completa de la evaluación de amenazas. Bienvenida a la Academia, solicitante Renault, dijo Grell. Ya no está clasificada como no combatiente. ¿Cómo estoy clasificada entonces? Preguntó Rena. Grell se detuvo por un momento, sus antebrazos cruzándose en lo que podría haber sido respeto. Aterradora. 3 días después, envié los protocolos de admisión actualizados a cada sucursal en la galaxia. La nueva clasificación humana era simple, directa y basada en evidencia empírica extremadamente reciente. Asterisco especie, humana, asterisco nivel de amenaza, clasificación alfa, asterisco tipo, depredador de persistencia, asterisco calificación de combate, no subestimar. Repito, no subestimar. Renault se graduó como la mejor de su clase 4 ciclos después. Ahora es instructora, enseña adaptación táctica y combate de resistencia. Las solicitudes de inscripción desde la Tierra aumentaron un 4000%. Aprobé cada una de ellas porque, honestamente, si no puedes vencerlos, más te vale entrenarlos y nunca, jamás clasificarlos como no combatientes otra vez. El algoritmo aprendió su lección. Y yo también. Los humanos, resulta, son exactamente tan peligrosos como necesitan ser, lo cual es significativamente más